Bueno, vamos a ver lo de la Parashá 39, que es Jucat, quiere decir estatuto de. Es acerca de la vaca roja. Empieza con la vaca roja. La vaca roja la vimos hace unos meses, en abril, ¿verdad? Era necesario verla por una, ¿cómo se dice? Por una enseñanza, ¿verdad? Que era por las fiestas. Entonces, antes de prepararse para el tiempo de Pesaj, se habla acerca de la vaca roja, porque se purificaba la gente y las cosas que iban a usar utilizadas para Pesaj. Entonces hay un día que es el Shabbat de la vaca roja antes de Pesaj, ¿sí? Pero no voy a profundizar mucho en eso, tal vez comento algunas cosas, ¿verdad? Lo acabamos de ver, como les digo, hace unos meses, y lo vimos con más detalle, ¿no? ¿Sí? Y empieza así esta porción de lectura. Dice, número 19, del 1 al 2, dice: Yahweh dijo a Moshe y a Aarón. Esta es la regulación, ahí es donde se usa la palabra Jucat, que es el nombre que se le da a la porción de lectura, Parashá, de la Torá. Esta es la regulación de la Torá que Yahweh ha ordenado. Dile a los hijos de Israel que te traigan una novilla bermeja, sin falta ni defecto, y que nunca se le haya puesto yugo, ¿verdad? Y por este versículo es que se le da este nombre. Vamos a enfocarnos en otras partes de la porción en esta ocasión, ¿verdad? Por lo que ya les expliqué. En Hebreos 9:13 dice así: porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos, y hace referencia a este sacrificio que se daba perdón, que se hacía de la vaca roja, que se hacía polvo y se mezclaba con agua para la purificación, santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre del Mesías, que mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim. Entonces aquí entendemos que la vaca roja es, ¿quién es? El Mesías, así es, Él es nuestra vaca roja, y el que nos purifica, nos quita lo inmundos, nos quita lo que está sucio, la contaminación, lo impuros, para podernos presentar delante del Eterno. Limpiarán nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo. Y esto me gusta mucho, ¿verdad? Porque en conclusión, ¿verdad? Que tiene muchos recovecos, muchas cosas muy bonitas la enseñanza de la vaca roja, pero la purificación de nosotros, de nuestras vidas, ¿sí?, es limpiar nuestras conciencias de las obras muertas para servir a ¿quién? A Dios vivo. ¿Sí? Entonces somos limpios para Servir. y libres para Servir. aleluya. ¿Sí? ¿Somos libres para qué? Para servir. A ver, pero bien fuerte, libres para Servir. amén, así nos llamamos, y que así sea, ¿verdad? ¿Sí? Que seamos libres para servir. Fíjense que qué curioso, porque precisamente la falta de libertad en la persona, la falta de libertad en nosotros, nos impide poder servir. Y eso es algo muy importante, porque cuando se sirve sin tener la libertad que es en el Mesías, nosotros empezamos a, más que servir, a hacer tropezar a otras personas, porque no tenemos actitud correcta, porque no tenemos amor, porque creemos que se está abusando de nosotros, no tenemos bien enfocado para quién hacemos las cosas, ¿sí? Y siempre empieza a haber ese pensamiento malo, que nos impide verdaderamente servir y que sea agradable nuestro servicio delante del Eterno. Es muy importante ser libres para servir, muy importante, ¿sí? Porque al final de cuentas nuestro Salvador, nuestro Mesías, no vino a ser servido, sino A servir. a servir, y tenemos que andar como Él anduvo. Entonces es muy importante, ¿ok? Entonces la vaca roja, nuestra vaca roja, es el Mesías. En abril habíamos comentado de las vacas rojas que se están haciendo. Para mí fue muy claro el entender que las vacas rojas que se utilizaron a través de la historia fueron provistas por el Señor. Todos los esfuerzos que se hacen con científicos y de laboratorio, y que sacar la pureza de la vaca, etcétera, todo lo que se hace son puros esfuerzos humanos, ¿verdad? Cuando el Señor consideraba que se requería, Él proveía la vaca
roja. Y no había nada que andar haciendo con científicos y laboratorios costosísimos. Simplemente el Señor la daba y se acabó el asunto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, Él proveyó también a nuestro Mesías para salvación y para purificación de nuestras vidas. ¿Amén? Muy bien, vamos a continuar. Entonces, dentro de esta paracha se ven varios temas. Vamos a verlos. Dice, empieza en el capítulo 19 con la vaca alazana. Bien importante, Miriam murió. El pueblo riñó con Moché por agua en Meriba. 20:14, Edom niega el paso de Israel por su tierra. Y esto es bien importante, ¿verdad? Porque Edom, cuando me llama la atención ahí nada más como comentario, ¿verdad? Porque dice, si nos dejan pasar, por favor, hermano, le dicen al rey, como lo consideraban como de la familia. ¿Por qué? Porque son descendientes del mismo padre. Sin embargo dijo, no los voy a dejar pasar, ¿sí? Y dice, Aarón muere en el monte Hor. 21:1, guerra contra el rey de Arad, cananeo. La serpiente en la estaca. Los hijos de Israel siguieron de viaje y estuvieron en varias partes ahí, ¿sí? En el 17, Israel cantó, brota hacia arriba, oh pozo. Y qué bendición, esto lo del canto. 21:21, Sehón, rey de Amorreo, niega el paso a Israel y guerrea también con Og, el rey de Basán. A los dos los vence, ¿sí? Esos son los temas que se dan en esta porción de lectura, ¿sí? ¿Ok? Vamos a recordar algo que a mí me impactó mucho, ¿no? Por no nada más la pasada, sino las otras tres parashot, ¿verdad? Las otras tres porciones de lectura tienen algo muy, muy particular. Enseñan cómo es que el pueblo tenía mala actitud y empezaba a murmurar, criticar, se empezaba a quejar. Y a mí esto me llama mucho la atención porque en esta porción vuelve a suceder. Y acordémonos todo lo que ha pasado. Cayó fuego, mató gente, tragó personas, hubo peste, hubo una cantidad de disciplina para el pueblo impresionante. Y el pueblo seguía renegando, criticando, murmurando, ¿sí? Y esto es algo muy de llamar la atención porque estamos hablando de 4, con esta es la quinta porción, si no me equivoco, que se habla de un tema parecido a esto: murmuración, crítica, desacuerdo, mala actitud, y viene el juicio. Entonces esto es muy, muy importante, porque si nos lo está diciendo tantas veces en la palabra del Eterno, y nos están diciendo, ¿verdad? En 1 Corintios 10 es donde hace más referencia a esto, y esto es para su enseñanza. Esto que pasó en el desierto es para enseñanza de ustedes, le está diciendo a los corintios. Pablo le está diciendo a los corintios. Entonces esto es muy importante. Si ustedes son como yo, creo que somos muy tendidos, pero muy tendidos a criticar muy a la ligera las cosas y no acordarnos de lo que ha sucedido en otros tiempos. Somos muy olvidadizos, pero muy prontos para abrir nuestra sabia boca, ¿verdad? ¿Sí? Y si son como yo, en realidad no es tan sabia. Muchas veces nos equivocamos y hacemos juicios que no deberíamos de hacer. Y nosotros damos por hecho a veces cosas que ni siquiera nos constan. Es más, a veces ni siquiera nos importan, pero ahí estamos hablando, ¿no? Bueno, ¿quién se identifica conmigo? Bueno, algunos, no todos. Gracias a Dios, no todos. Bueno, ahí levantó alguien la mano rápido y la bajó. Que no lo vean. Consecuencias de la rebeldía, la rebelión. Cuando estamos hablando de todo esto, murmuración, mala actitud, crítica, la falta de reconocimiento de las autoridades, todo tiene que ver con rebelión. Todo tiene que ver con rebelión. Y por desgracia, en nuestro corazón, en nuestras vidas, traemos este mal sentir, esa mal condición de nuestra carne de ser rebeldes. Es algo bien curioso porque cuando nosotros estamos hablando de la instrucción del Padre, es decir, la Torah, así es, estamos hablando que nos repite decenas de veces: me obedeces,
yo te doy la instrucción, tú obedeces, vas a ser bendecido. ¿Sí? Y precisamente para que nosotros podamos acatar lo que el Señor nos está diciendo, porque somos su pueblo, porque hemos sido comprados con la sangre del Mesías, porque estamos muy agradecidos. Dejen de jugar con el abanico, ¿verdad? Sí. Ok, como estamos muy agradecidos y todo, ¿verdad? Nosotros somos su pueblo porque nos compró, pero es bien tremendo porque nos cuesta trabajo obedecer, nos cuesta trabajo decir, sí Señor, voy a hacerlo porque tú me lo pides. Y siempre cae nuestra carne a querer cuestionar las cosas para no acatarlas. ¿Sí se identifican conmigo? ¿Sí? Siempre tenemos esa tendencia a cuestionar para poder, ahora sí que librarnos de la obediencia. No, pero es que la instrucción dice así, bueno, pero podemos hacerlo de otra manera. ¿Qué tendría de malo si... ¿Cómo podría ser de otra forma que fuera tal vez menos costoso o lo que sea, ¿no? Y empezamos nosotros siempre a cuestionar al Eterno, al Sabio, al Misericordioso, al Todopoderoso, al que sí sabe. Entonces el pueblo de Israel tenía esa condición que nosotros nos podemos ver identificados. Es bien difícil. A mí me llama la atención la gente que trabaja con personal en las maquiladoras, en la obra de construcción. Los que han sido constructores saben que es bien difícil, y no porque esté haciendo calor ni porque es duro el trabajo. Lo más difícil es tratar con las personas. Es algo impresionante así. Bueno, a ver, permítanme, ¿quién es el ingeniero? No, pues tú. Entonces, ¿quién es el que manda? Tú. Ok, entonces hazlo de esta manera. No, porque entonces... Y qué caray. Es algo bien impresionante. Vienen las señoras a querer ayudar a las casas a limpiar, ¿sí? Y es algo bien tremendo. Oiga, por favor, me limpia aquí y acá. No, va a empezar de allá y lo va a hacer como ella quiera, ¿sí? Y es algo bien tremendo. Una condición de las personas a no hacer, aunque al final lo hagan, van a tratar de hacer algo diferente, así como que, pero lo hice a mi manera, lo hice como me dio la gana, pero no me sometí. Cuando lo más sencillo era, pues si me dijo así, 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 pues así, así, así le voy a hacer y se acabó el asunto y me quito de problemas. No, vamos a buscarle por otros lados, algún recoveco por ahí, ¿no? ¿Sí? Vamos a tratar de hacerlo y manejarlo como una especie de una absurda y tonta competencia, ¿sí? Para no hacerlo como me están diciendo. No lo voy a hacer, porque el orgullo y la soberbia ahí está, ¿sí? Entonces, algo así pasaba y se encendía la ira del Señor, ¿sí? Y empezaba, ¿sabes qué? Está tremendo el asunto, ya este pueblo de plano ya no, ¿sí? Entonces es algo bien tremendo, porque nosotros vemos que precisamente en todos los trabajos, cuando ya te harta la doñita que viene a ayudar, o ¿sabes qué? Muchas gracias, ya no venga, así. Muchas gracias, no se presente la semana que viene, lo vamos a liquidar, pase a recursos humanos, ¿sí? Muchas gracias, es más, si te pago la semana completa aunque sea martes, pero ya vete, ¿sí? Es algo bien tremendo. Y hay veces que tenía que hablar en la obra, que a mí me tocó construir, hasta hablar a la policía, ¿sabe qué? Sáquenme a estos de aquí porque ya no... Y se están poniendo violentos, ¿no? ¿Sí? Y no, tremendo era. Bueno, en fin. Si algo se sembró en el desierto, ¿sí? El fruto de la murmuración y de todo lo que sucedió en el desierto, y esto es algo bien tremendo, porque es antes de entrar a la tierra prometida. ¿Qué se sembró? Sí, en desobediencia, pecado, y engendró ¿qué? Muerte. Hubo muerte. Trae muertes. Entonces es algo bien tremendo. Cuando sería tan fácil decir, ¿sabes qué? Vamos haciéndolo como es, ¿no? Y ya. ¿Sí? A final de cuentas, siempre, la gran mayoría vamos a ser subordinados, ¿sí o no? ¿A poco aquí todo el mundo es jefe? Pero nos rebelamos contra eso, ¿sí? Nos rebelamos contra eso, ¿sí? Se da hasta en los hogares.
¿Sí? No por los niños, pues. Que se revelan. Sí, claro. Entonces aquí hay que entender este asunto, ¿verdad? ¿Sí? Esta condición tan tremenda que traemos, ¿sí? Qué bueno que tocó el tema mi esposa, porque efectivamente se da en los matrimonios, se da con los hijos para con los padres, se da en todos los niveles. Yo creo que sería muy sabio que invirtiéramos tiempo en entender qué es lo que nos corresponde. Así. ¿Saben qué? Yo voy a respetar ya lo que le toca porque a veces pasa, a mi esposa, ¿verdad? A ella le toca eso, yo voy a respetarlo y vamos a vivir la fiesta en paz, ¿no? ¿Sí? Vamos a que los niños, es que si mi papá me está diciendo, pues así está ya, ¿verdad? Y vámonos para enfrente, y todos felices y contentos y colorín colorado, ¿no? No es tan sencillo, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir. Hay una lista bien tremenda, ¿verdad? Porque se habla de murmuración, idolatría, desobediencia, tuvo que haber juicio, disciplina, hubo condenación, tuvo que actuar el Señor en misericordia, ¿sí? Las 2 semanas de viaje, que es desde salir del mar de los juncos, que fue abierto por brazo poderoso del Eterno, ¿sí? Donde dice la palabra de Dios que Moisés tuvo que golpear el agua y se abrió, ¿sí? Y pasó todo el pueblo y Egipto quedó ahí sepultado entre las aguas. Desde ahí hasta llegar a la tierra prometida era un viaje de 2 semanas y tuvo que posponerse a 40 años. Fíjense qué tremendo, porque de alguna u otra manera nuestra mala actitud y nuestra falta de sometimiento a lo que dice el Eterno está posponiendo que vayamos a otro nivel. Y ahí estamos en lo mismo, como bebés, sin poder madurar, sin poder crecer, con las mismas cosas de hace 30 años y no avanzamos, o 10, o 5, o 3. Qué tremendo, ¿verdad? Que sea así. Entonces es bien triste que nosotros tengamos que entrar por tanta disciplina de parte del Eterno para que nosotros podamos avanzar. Hay que avanzar, de hecho así es. La vida en el Mesías, la vida en el amor y misericordia de nuestro Señor, ¿verdad? Porque de tal manera nos amó que nos dio a su Hijo para que fuéramos salvos. Tiene que ser forzosamente, y es plan del Eterno, que vayas en lo espiritual de menos a más. Ese es el plan. Ese es el plan. No es de menos a menos. No, pues entonces quédate como estabas. Pues ¿de qué sirve? ¿No? Es de menos a más. Y la obediencia a lo que el Señor nos está poniendo por delante es lo que nos va a hacer crecer. El hecho de que yo no agarre, tome esa instrucción y la abrace y la ame, y esto es bien importante, y la ame, ¿sí? Me va a hacer que venga la disciplina. Y ahí voy a estar otra vez, y patinando en el lodo, no avanzas. Y ahí estás esforzándote, te ensucias todo y no puedes avanzar, porque no seguiste la instrucción. Qué tremendo, porque la instrucción es instrumento de libertad para tu vida. ¿Sí sabías eso? La instrucción es algo que el Eterno usa para que su pueblo tenga libertad, para que avance. Te voy a ahorrar el trabajo, aquí está la instrucción. Y nomás hay que seguirla. Y Dios va a bendecir. Dios va a bendecir. Me llama mucho la atención. Ayer lo estábamos viendo. Sí, voy a tocarlo en Isaías 58, vamos a verlo. Isaías 58, el famoso Isaías 58, hermanos. ¿Sí? Dicen, ya va a hablar del Shabbat. Me voy a enfocar, porque el Señor utiliza la instrucción, en este caso el Shabbat, para bendecirte. Dios, o sea, el Eterno lo que quiere con todo esto, me llama mucho la atención, es bendecirte. ¿Cuál es la mayor bendición que podemos tener? No, ya soy salvo, claro, soy parte del pueblo. ¿Sí? La mayor bendición
Lo dice el rey David en el Salmo 27. Y lo pide y clama y lo canta. Solo una cosa te pido, Yahweh, y es estar en tu casa, estar en tu presencia y admirarte. Eso es lo que yo quiero. Dicen, a mí no me interesa eso. Es que no se entiende quién es el Eterno. No se entiende. Cuando no entiendo quién es Él, pues no me interesa estar cerca de Él. Pero cuando venimos a comprender quién es Él, y que ahí va a estar mi felicidad, mi gozo, mi paz, mi salvación, mi sanación, mi provisión, todo, literalmente todo va a estar ahí. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Eso es lo que dice el Señor. Cuando vemos el Cantar de los Cantares, habla acerca de, no sé, si es en Cantares, pues no sé, me corrigen si me equivoco, pero dice la palabra, mi porción es Yahweh. Eso es lo que me toca, ¿sí? Eso es lo que me toca. Entonces cuando vemos aquí, fíjense, aquí lo que quiero que tomemos, la instrucción que se está dando, es para que la tomes, la abraces y la ames y obtengas la bendición, ¿sí? Esta es la Torah que se está dando. Torah, sabemos que es instrucción. Fíjense qué bonito es esto. Dice, si detienes tus pies en el Shabbat. Ay, caray, no se me puso aquí. Vamos a ponerlo para que se ponga y todos lo vean. Ahí está. Vámonos. El vibrador nomás. Muy bien. Dice así. Si detienes tus pies en el Shabbat para no hacer lo que te plazca en mi día santo, ni si llamas el Shabbat tu delicia, santo glorioso de Yahweh, y lo honras, no yendo en tus propios caminos, ni buscando tus propios placeres, ni hablando tus propios asuntos, entonces, y me voy a enfocar en este entonces, ¿sí? Ahí es lo que se quiere. En otra versión dice, si llamas al Shabbat tu delicia, santo glorioso y lo honras, no yendo en tus propios caminos, dice, no haciendo tu voluntad. No haciendo tu voluntad. Y claro, cuando hablamos de no hacer nuestra voluntad, nos refiere inmediatamente al Padre Nuestro, ¿sí o no? Hágase tu voluntad, ¿sí? Ahí está la oración, hágase tu voluntad. Y es un pedido del que ora, la enseñanza de nuestro Salvador hacia sus discípulos, y le van a orar de esta manera. Y dice, hágase tu voluntad. Así tienes que orar. Tú tienes que pedir en tus oraciones, hágase la voluntad de tu Abba Yahweh. Esa es la oración y la petición en nuestra oración que el Señor nos está, nuestro Mesías nos está enseñando, ¿sí? Amén, ¿sí o no? Amén. Hágase tu voluntad. Esto es algo bien tremendo, porque yo no sé si lo aprendiste como la mayoría de aquí América Latina, no nada más México, ¿eh? En casi toda América Latina, el Padre Nuestro, ¿verdad? Como taravilla, ¿verdad? Nada más repetíamos como periquitos, ¿verdad? Bueno, a mí no me tocó, no me puedo incluir, la verdad, honestamente no me tocó, ¿sí? Desde muy chiquito, pues el Señor, gracias al Eterno, ¿verdad? Fui sacado de todas esas enseñanzas y no me tocó a mí eso, ¿verdad? Pero sé que la mayoría era, pues si haces un pecado, pues 3, 4 Padres Nuestros y aviéntate unas Aves Marías y quedas limpiecito, ¿no? ¿Cuál vaca roja? Ni que nada, ¿no? Sencilla la cosa, ¿no? Bien transgiversada, pero así era. Y en esa oración es, hágase tu voluntad. Esto es algo bien tremendo, bien importante, porque es algo tan básico, tan básico. Hágase tu voluntad. ¿Y dónde encuentro la voluntad del Padre? En su instrucción, en su Torah, en la palabra. Entonces era muy sencillo. Cuando se está hablando de esto, dice, si detienes tus pies en el Shabbat, o sea, de no ir para donde te dé tu voluntad, para no hacer lo que tu voluntad quiera en mi día separado, y llamas al Shabbat tu delicia, santo, glorioso de Yahweh, y lo honras, no yendo en tus propios caminos, haciendo tu voluntad, ni buscando tus propios placeres,
ni hablando tus propias palabras o asuntos. Entonces, ¿qué está diciendo? Es una persona que está comprendiendo que va a apartar ese tiempo. Ya no entra en la teología de que no, me quieren imponer el Shabbat, que es el séptimo día, cualquier día es lo mismo. No, ya entiende que todos esos argumentos, pues muy baratos, ¿verdad? No están bíblicamente respaldados, seriamente, ¿sí? Los quita por un lado y empieza a ver que ahí viene la bendición del Eterno para su vida. Ya, o sea, ya quítate de todo aquello y ve lo que el Señor quiere hacer. Entonces Yahweh será tu delicia. Te haré subir sobre las alturas de la tierra y te alimentaré con la herencia de tu padre, con las bendiciones de tu padre Jacob, porque lo habló, y lo jura él, es una promesa, porque lo habló la boca de Yahweh, ¿sí? Y él no va a mentir. Entonces aquí vemos algo bien importante en cuanto a seguir la instrucción, y como consecuencia va a haber bendición. Así es el asunto, así de sencillo es, ¿sí? Así de sencillo es de entenderlo. Entonces, en cuanto al día, estamos hablando de que le estás entregando de tu vida un día para Él. 6 días para lo que quieras, un día para Él. Te voy a bendecir. Te voy a bendecir, tú vas a estar bien, te voy a bendecir grandemente, yo voy a ser tu delicia. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que vas a estar completo, vas a estar pleno, porque estás en obediencia a Él. ¿Sí? A veces que me levanto en las mañanas de estos días, me levanto y estoy pensando en quién sabe qué, me quiero disciplinar. Digo, Señor, ¿por qué me cuesta tanto trabajo meditar de día y de noche en tu palabra? Y ahí estoy pensando que en el carro, que si vamos a ir para allá, y tantas cosas, ¿verdad? Y la mente como que no se quiere someter. Y entiendo, digo, ¿sabes qué? Lo que me falta es que necesito renovar mi mente. Que el Espíritu haga ese milagro de renovación, lo que estábamos comentando hace rato, y que ya definitivamente ya no estar jugando y decir, ¿sabes qué? Quiero que mi mente sufra esa metamorfosis, que mi mente pase a otra cosa, dejar las cosas carnales para que mi mente empiece verdaderamente a meditar de día y de noche en su Torah, y que yo pueda ser bendecido y en consecuencia mi esposa y mis hijos y aún ustedes. Por eso es tan importante que deben de estar orando por nosotros, ¿sí? Porque lo que yo estoy hablando probablemente pueda decir grandes verdades porque lo dice la palabra, pero en el espíritu va cargado de tantas cosas carnales que puedo estar arrastrando. ¿Sí saben que eso es verdad? Entonces a lo espiritual no lo vamos a engañar. Yo necesito vivir en el espíritu y tener una meditación de la palabra para cuando venga la palabra y sea soltada en sus vidas, venga con poder, venga con otro sentido, más allá del intelecto, sino que toque el espíritu. Es necesario que sea así. Por eso es tan importante estar orando por el que está enseñando, siempre, ¿sí? Es muy, muy importante. Y que todo esto sea del espíritu para hablar al espíritu, y que el Señor verdaderamente venga a ser honrado. Y cuesta trabajo, el Señor ahí está tratando con uno, ¿verdad? Y yo quiero, ¿verdad? Y me levanto otra vez y ahí está, preocupado por esto y aquello. ¿Sabes qué, Señor? No, ya me toqué parar, me pongo a orar y ya empiezo a ver cómo es que sí voy a forzar a mi mente a que esté meditando en su Torah de día y de noche. Eso no se da, créanme que no se va a dar así como que ¡pum! Ah, ya, mira, ya estoy meditando siempre. Padre nuestro que estás en el cielo, y estás así. No, no es cierto, no será así. Bueno, fuera que fuera así, ¿sí? Yahweh es mi pastor, nada me faltará. Ya vas caminando, ¿no? Y al rato cualquier cosa y se acabó el Salmo 23 y el Padre nuestro, y ya estás ahí peleando con el perro, ¿no? Porque hizo algo que no debería de ser. ¿Sí? Entonces hay que entender, la instrucción te lleva a bendición. Vamos a ver. En esta enseñanza es algo bien tremendo, porque está plagado de muerte como disciplina, de gente que realmente dices, ay, no puede ser que sea así.
Sin embargo, cuando nosotros le hemos corrido, vemos, mire, ya les dijo, y otra vez, y otra vez. Y nosotros en ese momento podemos andar bien, pero acuérdense que aquí pasaron años. Años. De un evento a otro pudo haber pasado meses o semanas, porque viajaron para allá y se trasladaron, y entonces allá también les dio sed. ¿Sí me explico? No nada más al principio les dio sed. Entonces probablemente en tu primera prueba o experiencia fuiste suplido del agua y dices, aleluya, gloria a Dios, miren qué bien, el Señor ve por nosotros y danzas y todo. Pero pasa un año o 2 o 10 y te vuelve a dar sed. Y te olvidas de que hace 10 años el Señor te proveyó de agua y empiezas a reclamar. Porque luego también juzgamos con mucha facilidad a Israel, ¿no? Es que eran duros de corazón, ¿verdad? Contumaces. Y empezamos muy espirituales. Pero no es así. Tenemos que ver cuánto tiempo pasó y ver que en nuestro caminar probablemente hubo un tiempo que andábamos bien espirituales, pero de repente te vuelve a dar sed. Te vuelve a dar sed. Y en lugar de verdaderamente encontrar la experiencia del tiempo pasado, empiezas otra vez a criticar, empiezas otra vez a chismear, a quejarte, a tener mala actitud, ¿sí? Entonces ahí es cuando viene, oye, pues ¿qué no se los dice? No, es que fue hace mucho tiempo, se me olvidó. Pues no se te debería haber olvidado, porque con brazo fuerte y empieza toda la historia, te saqué de Egipto. ¿Sí? Y les empieza a recordar todo en lugar de decirles, oye, yo ya lo había hecho. No, espérame, otra vez. Y vinieron plagas, eras esclavo, y empieza otra vez a repetirse todo. No lo vamos a ver, pero Jafte, si bien mi memoria me es buena, en Jueces capítulo 11, cuando lo mandan, que dicen que es hijo de una mujer prostituta, eso es lo que dice la mayoría de las versiones. Hay quien dice que es mesonera y que entrega a su hija, ¿se acuerdan? Que la consagra. Él, cuando está hablando contra su enemigo, él empieza a decir todo lo que el Señor había hecho. A mí me llama mucho la atención porque habían pasado años. A ese Jafte que no tenía padre, ¿sí? Y que lo despreciaban sus hermanos, no se le olvidó la historia. Y es un ejemplo a seguir en ese sentido, ¿sí? A pesar de que pasaron muchos años, él tenía bien fresco. No, espérame, el Yahweh, el Elohim de Israel hizo todo esto. Hizo todo esto. ¿Por qué? Porque lo tenía presente. Era claro que él meditaba en la palabra. Y así es como debe de ser. Bueno, vamos a ver. Caray. ¿Qué quiere? Muy bien. Sigamos. Ahora sí está. Y vemos, vamos a leer ahora unos versículos. Dice el 21. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. 20:28. Moshe removió las vestiduras de Aarón y las puso a Eleazar su hijo, y Aarón murió allí en la cumbre de la montaña. 1 Corintios 10:5. Con la mayoría de ellos Yahweh no estuvo complacido, por lo cual sus cuerpos quedaron abandonados en el desierto. Lo que pasó con María y Aarón fue consecuencia de la desobediencia también, de la murmuración. ¿Sí? No van a entrar ustedes. Sí son pueblo de Israel, pero no van a entrar. Fíjense qué tremendas palabras, ¿no? Y así sucedió. Con la gran mayoría también sucedió así. Y vemos, en el 14, 28, 30 dice así, diles, igual de Bamidbar, de Números, diles, vivo yo, dice Yahweh, que tal como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Vuestros cuerpos caerán en este desierto. Y todos vuestros censados, según todos los que habéis contado de 20 años arriba, que habéis murmurado contra mí, no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano para jurar que os haría morar en ella, excepto Caleb,
ben Jefoné y Josué ben Nun. Entonces ustedes no lo van a hacer. Yo se los prometí, pero ustedes no. ¿Sí? Porque aprendimos, ¿verdad?, en estas semanas que sí, el Eterno va a escuchar tu murmuración y tu crítica, mejor no la digas. ¿Sí? ¿Amén? ¿Sí se entendió eso, ah? Ok. Si el Eterno va a escuchar tu murmuración y tu crítica, mejor no hables. ¿Está bien? Y tendrá el Eterno capacidad para escucharte en todo tiempo y en cualquier lugar. Amén. Entonces tengamos mucho cuidado. Sigamos. Y vemos, desobedecer, la mayoría condujo a la muerte, la obediencia a la vida. Vamos a leer el Salmo 78, ¿sí? Y vamos a hacer un análisis así rápido de ese salmo, ¿sí?, que es bien importante. Veamos. Salmo 78. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Es de Asaf. Y dice así el salmo: escucha, pueblo mío, mi Torá, inclinad vuestro oído a los dichos de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, declararé enigmas de tiempos antiguos. Otra vez, de tiempos antiguos, ¿sí? Y ahorita más antiguos, totalmente correctos en este tiempo, los cuales hemos oído y entendido que nos relataron nuestros padres. No los encubriremos a sus hijos, relataremos a la generación venidera las alabanzas de Yahweh y de su poder y de las maravillas que hizo. 78:5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificaran a sus hijos, así como el Shema. Lo pondrás en tu corazón y lo enseñarás, lo inculcarás a tus hijos, para que pusieran en Elohim su confianza y no se olvidaran de las proezas de Dios, sino que atesoraran sus mandamientos. Otra vez, 78:7. Para que pusieran en Elohim su confianza y no se olvidaran de las proezas de Dios, sino que atesoraran sus mandamientos. ¿Sino que qué? Amaran. ¿Qué se hace con un tesoro? Se guarda, se protege. Y sabes perfectamente lo que hay. ¿Sí? Muy bien. Y no fueran como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni su espíritu fue fiel para con Elohim. Los hijos de Efraín, ¿dónde están los hijos de Efraín? A ver. Amén. Pero fíjense qué hicieron los hijos de Efraín. Arqueros armados dieron la espalda en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios y rehusaron andar en su ley. Se olvidaron de sus proezas y de sus maravillas que les habían mostrado. Delante de sus padres realizó portentos en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. De día los guiaba con nube, con resplandor de fuego en la noche. Hendió las peñas del desierto y les dio a beber raudales sin medida. Hizo brotar arroyos de la peña y descender las aguas como ríos, pero ellos pecaron contra él, se rebelaron contra Elión en el desierto, y en sus corazones tentaron Elohim, reclamando comida conforme a su avidez. Hablaron contra Elohim diciendo: ¿podrá él poner una mesa en el desierto? Tentando al Eterno, ¿no? He aquí, hirió la roca y brotaron aguas y se desbordaron torrentes, pero ¿podrá dar pan o disponer carne por su pueblo?
Lo oyó Yahweh y se indignó. Un fuego se encendió contra Jacob y la ira subió contra Israel, por cuanto no creyeron en Elohim, ni confiaron en su salvación. Con todo, mandó a las nubes desde arriba y abrió las puertas de los cielos. Hizo llover sobre ellos maná para comer y les dio pan del cielo. Pan de fuertes comió el hombre. Los envió provisión hasta saciarlos. Hizo soplar el solano en los cielos y atrayendo el ábrego con su poder. Hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. 28. Las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas. Comieron y se hartaron. Les cumplió pues su deseo. Pero no habían quitado en sí su anhelo. Aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor divino que hizo morir a los más fornidos de entre ellos, e hizo arrodillar a lo escogido de Israel. Con todo siguieron pecando y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto consumió sus días en vanidad y sus años en disgusto. Cuando los hacía morir, entonces lo buscaban. Fíjense qué tremendo. Si se están dando cuenta, si se están poniendo atención. Cuando los hacía morir, entonces lo buscaban. ¿Sí? Y ahí viene la prueba. Ay, qué feo está pasando esto. Cuando pasamos la prueba, entonces le buscamos. Es algo bien tremendo. Se arrepentían y a él solicitaban. Se acordaban que Elohim era su roca, el Elión su redentor. Lo lisonjeaban con su boca, pero con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos para con él, ni eran fieles a su pacto. Pero él, misericordioso, hacía expiación por la maldad y no lo destruía. Muchas veces contuvo su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces lo provocaron en el desierto y lo contristaron en el yermo? Luego volvieron a tentar a él, irritaron al Santo de Israel. Quise leer todo este salmo, no todo, me falta un poco, pero hasta el 41, porque te das cuenta cómo el escritor tenía en mente completamente todo lo que había sucedido. No se lo olvidó y lo redactó. Te voy a resumir todo lo de los libros, lo que dice la Torá, que hicieron y dejaron de hacer nuestros padres, y cómo es que nuestro eterno Elohim actuó para con ellos, cómo es que les trajo esa disciplina tan tremenda, porque volvían a caer y volvían a hacer lo que no era correcto, y el Señor seguía tratando con ellos. ¿Sí? Vamos a seguir. Sigamos. Algún día voy a saber usar este bien. Muy bien. Ahí está. ¿Sí? Y vamos viendo. Cuando Primera de Corintios, lo quise hacer así porque cuando se escribió el Salmo aproximadamente ya habían pasado, pues ¿cuántos años? Probablemente unos 400 años. Pero después Pablo empieza a hablar también de esto. Y miren lo que dice. Primera de Corintios 10:6. Y todas esas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no seamos codiciosos de cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, tal como está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a divertirse. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Ni tentemos al Mesías como algunos de ellos lo tentaron, y eran destruidos por las serpientes. Y si se fijan, Pablo está hablando del Mesías, ¿sí? Pero refiriéndose a cosas que habían pasado en el desierto. Y aquí hay algo muy importante que nosotros tenemos que comprender. Vamos a ir viéndolo. Dice:
ni murmuréis, tal como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecían. Vamos a leerlo juntos, por favor, el 11. 1, 2, 3. Y estas cosas les acontecían como ejemplo y fueron escritas para molestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces nos damos cuenta que todas estas historias que vemos en la Torá es una enseñanza que es para nosotros hoy. Es una enseñanza para hoy. Entonces, vemos otra vez, como lo vimos la semana pasada, ¿verdad? La humillación ante la calamidad. Y otra vez, en esta porción de lectura, otra vez esa actitud del que sí entiende, lo que se tiene que hacer cuando está la calamidad llegando. Dice en el 26, entonces fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la entrada del tabernáculo de reunión y cayeron sobre sus rostros de bruces. Y la gloria de Yahweh se mostró a ellos. El pueblo vino a Moche 21:7 y dijeron, nosotros pecamos por haber hablado contra Yahweh y contra ti. Ora a Yahweh para que nos quite estas serpientes. Moche oró por el pueblo. Otra vez, a pesar de que iban en contra de él, iban en contra del Eterno, la actitud era interceder por ellos, estar intercediendo por ellos. Muy bien, nosotros vemos una enseñanza muy especial. Para mí es una de las enseñanzas más tristes que hay, ¿sí? Porque si una historia me gusta es la de Moche. Yo creo que es Abraham y luego Moche, obviamente el Mesías primero, ¿verdad? ¿Sí? Y Moche le pasa esta situación también porque tenía que hacer las cosas tal cual le dijo el Eterno. Y dice Números 21, entonces Yahweh habló a Moisés diciendo, toma la vara y congrega a la asamblea tú y tu hermano Aarón, y hablaréis a la peña delante de los ojos de ellos, y ella dará sus aguas, y la sacarás agua de la peña, y darás de beber a la asamblea y a sus ganados. Otra vez tuvieron sed. Sabemos, ahorita lo vamos a leer, cómo es que en otro tiempo el Señor también les mandó que les diera agua de la roca. Adelante. ¿Sí? Era bien importante que Moisés hiciera tal cual se le había dicho, ¿sí? Y fíjense lo que sucede. Cuando nosotros vemos ese pasaje, aquí está, dice así, y Yahweh dijo a Moisés, es en Éxodo 17:5, es casi saliendo de Egipto, y dice, y Yahweh dijo a Moisés, pasa al frente del pueblo y toma contigo de entre los ancianos de Israel, y toma también en tu mano la vara, ¿qué dice? ¿Lo leemos juntos? La vara con la que golpeas el hilo. y anda, he aquí, yo estoy delante de ti, allí en la peña de Oreb, ¿y qué dice? Y golpearás la roca, y saldrán aguas de ella, así beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así ante la vista de los ancianos de Israel. ¿Y qué pasó? Pues surgió el agua, ¿no? ¿Sí? Cuando nosotros vemos cómo es que la palabra del Eterno le está diciendo otra vez a Moisés que que hable a la roca, ¿sí? Ahí pasa una situación bien tremenda, porque él ya tenía la experiencia de golpear la peña, porque fue un mandato de parte del Eterno, pero también de golpear el mar, de poner la vara sobre el mar para que se abriera. Entonces vemos que Moisés tenía una experiencia de cómo hacer las cosas. Había una experiencia de cómo hacer las cosas, ¿sí? Pero en esta ocasión el Señor le está diciendo, toma la vara y congrega la asamblea, tú y tu hermano Aarón, y hablaréis a la peña delante de los ojos de ellos. Hablaréis a la peña. Pero es que ya me había dicho en otra ocasión que la golpeara, ¿sí? Y yo he usado la vara pues de diferentes maneras, ¿sí? Y aquí hay una enseñanza bien tremenda. A mí me llamó mucho la atención porque Moisés tenía experiencia con la vara. Pero la vara era para que la usara de acuerdo a la voluntad de el Eterno. No era su vara, pues. Ahora sí, no era su vara. Y le dice,
toma la vara y habla a la peña. Hasta ahí se me hace así como que, Señor, ¿no le pusiste una trampita ya a Moisés? Pero Moisés no era cualquiera. Moisés no era cualquiera, ¿sí? Ya era un anciano, había pasado cualquier cantidad de experiencias con el Eterno, y era necesario poner atención. ¿Se acuerdan de la historia de Saúl? No, pero sacrifiqué y te traje lo mejor del ganado y etcétera para ofrendarlo a Yahweh. No, le dice Samuel, mejor te hubiera sido que pusieras atención y obedecieras que la grosura y los carneros y todo lo que pudieras ofrecer. ¿Sí? Era necesario poner atención, y es necesario que ahora nosotros también pongamos atención, porque parece que no ponemos atención en ocasiones, ¿sí? Y es necesario porque el Señor quiere bendecirte, quiere bendecirte. Por eso es tan importante que nosotros pongamos atención a la instrucción. No nos cansemos de poder poner atención. No nos cansemos de escuchar a detalle qué es lo que está diciendo la palabra. Acuérdense, cuando estamos hablando de Moisés, pasó años en el desierto. Años en el desierto, y hacía mucho más calor que ahorita, ¿sí? Aquí estamos en refrigeración a toda, ¿sí? Y sin embargo, era necesario que obedeciera para que fuera honrado, él santificado delante del pueblo, apartado delante del pueblo. Pero no fue así. ¿Y cómo responde? ¿Sí? Y Moisés y Aarón hicieron congregar a la asamblea frente a la peña, y él les dijo: oíd ahora, rebeldes. ¿Eran rebeldes? Sí. ¿Se merecían que les hablaran así? Sí. Pero el Señor no se los mandó a Moisés ni a Aarón que hicieran eso. Y esto es algo bien importante que tenemos que aprender los que enseñamos, ¿sí? Porque acuérdense, el pueblo no era de Moisés. El pueblo no era de Moisés. El pueblo es el pueblo de Yahweh. Es el pueblo de Yahweh. Y Él conoce a cada una de las ovejitas y sabe por dónde están cojeando, o si están pulgosas, o si tienen un enredado ahí algo. Tal vez quisieron pasar un cerco y un cerco de púas está enredado ahí en el pelo. Probablemente tienen una piedra en la patita, o tienen muchos traumas porque se alejaron y el lobo vino a hacer mella ahí en sus emociones. Las ovejitas están de diferentes maneras, pero son de Yahweh. Son de Yahweh. Y nosotros tenemos que santificar al Eterno delante de las ovejitas siempre. Y nosotros como ovejas también, porque también lo somos. ¿Sí? Sí, por ahí me dijo un hermano, ¿verdad? Que los pastores tienen, pues que el pastor es uno y que es Yeshua, pero que los pastores tienen perros. Y, tú eres un perro ovejero, porque las ovejas son del Señor, ¿verdad? Entonces es algo bien tremendo, ¿verdad? ¿Cómo es que tenemos que entender eso? Y aquí es algo muy claro. Dice: oíd ahora, rebeldes, ¿os sacaremos agua de esta peña? Entonces Moisés alzó su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. ¿Qué quiere decir? No obedeció. Nunca le habló a la peña. Y aquí hay algo muy importante que me llamó mucho la atención. Y salieron muchas aguas y bebieron la asamblea y su ganado. O sea, el cuidado para el pueblo estuvo bien. Pero aquí hay algo bien tremendo, ¿verdad? Porque cuando él estaba golpeando a la peña, y nosotros vemos lo que dice la palabra de Dios, es algo bien tremendo. Fue tan grave que en Deuteronomio 32:51 se repite: por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba, en Cades, en el desierto de Sin, al no santificarme entre los hijos de Israel, verás por tanto la tierra delante de ti, pero no entrarás a ella, a la tierra que doy a los hijos de Israel.
Entonces el castigo fue bien severo. El propósito de traer al pueblo y finalmente era entrar a la tierra prometida. Pero Moisés no pudo entrar. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios, la gravedad de pegar a la peña. Fíjense qué tremendo. Porque la escritura nos dice esto. En 1 Corintios 10, del 1 al 4. Porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era el Mesías. Era el Mesías. Y de ahí iba a brotar el agua que los iba a mantener con vida. Entonces Moisés no podía golpear. La orden fue: habla, habla. Porque la roca es el Mesías. La roca es el Mesías. Entonces algo bien tremendo aquí. Nosotros no podemos hacer uso de las cosas del Eterno y creer que podemos manipularlas a nuestro antojo. Porque las cosas del Eterno son santas, están apartadas. No podemos utilizar al Mesías y hablar de él nada más así a la ligera, ¿sí? Ni aprovecharnos de la gracia y la misericordia tan grande que hay en él, ¿sí? Entonces esto es bien importante. Y brotó agua, y el agua de vida, ¿verdad? Sabemos que es el mismo Mesías. Aquí hay algo bien tremendo, porque cuando nosotros vemos Mateo 16:16, dice algo que nosotros tenemos que tener bien enfocado. Dice: Simón Kefas respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Elohim viviente. ¿Y qué le dice Yeshua? Sobre esta roca edificaré a mi Kehilá, a mi asamblea, a mi iglesia. Entonces aquí hay algo bien importante, que cuando nosotros estamos hablando que Él es la roca y viene esa confesión, dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Esto es bien importante que se entienda, porque no va a cambiar. El Hijo del Dios viviente. Y sobre esa roca está establecido su pueblo. Cuando nosotros vemos que se habla tantas cosas del Mesías, y por eso es que el miércoles empezamos con esta enseñanza, ¿sí? Que si es Elohim, que si no lo es, que si es hijo de hombre, que si fue hijo nada más de José o nada más de María, porque están las dos versiones, etcétera. Una bola de cosas impresionantes que nunca nos hubiéramos imaginado en otro tiempo, ¿sí? Pero se está dando esas enseñanzas y tenemos que recurrir otra vez a lo que está establecido por la Torah. Y los miércoles a las 7 es la cita. Vamos a entrar a un estudio, ¿sí?, en este tema y ver qué dice la Escritura. Bien, así, ¿qué es lo que dice la Escritura? Para nosotros entender. Y cómo es que por algunas escrituras son transgiversadas para sacar otro asunto que no es. Cuando nosotros vemos esto, aquí me llama mucho la atención, porque estamos hablando en esta misma parachá de las serpientes que empiezan a morder al pueblo, y que el Señor habla, ¿verdad? Cuando está hablando con este representante de la Torah, ¿verdad?, Nicodemo, y le dice acerca de la serpiente que fue levantada en el desierto. Y ahí hay algo que lo tocó Eric ahorita en esta parachá, que es muy importante. No se puede entender lo espiritual en la carne con lo intelectual. Es necesario que el Espíritu toque nuestras vidas para nosotros poder entender lo espiritual, porque la Torah es espiritual. La Torah es espiritual y es necesario entender la supremacía del Mesías por sobre todo lo que dice en la Torah, porque es dado por Él y para Él, porque así le plació al Eterno que fuera así, manifestarse de esa manera, y que de esa manera nosotros pudiéramos conseguir ser injertados, tener vida eterna, ¿sí?
Fíjense qué tremendo. Cuando nosotros hablamos en el Salmo, en los Salmos, entonces ¿qué quedamos? ¿Qué dice la palabra? ¿Quién es la roca? El Mesías. Este es uno de muchos temas que podemos vincular, hacer esa relación de lo que dice la Torah, los Salmos y los Evangelios. No es uno. Ahorita vamos a tocar un punto, ¿sí? La roca es el Mesías. ¿Y qué dice los Salmos? Dijo, 18:2, dijo, yo te amaré a ti, oh Yahweh, mi fortaleza. ¿Qué dice? Yahweh es mi roca. ¿La roca quién es? El Mesías. ¿La roca quién es? El Mesías. ¿Y qué dice aquí? Yahweh es mi roca, mi fortaleza y libertador, mi escudo, el poder que me salva, mi refugio. Y vemos el Salmo 31 del 3 al 4. Porque tú, ¿qué dice? Eres mi roca y mi fortaleza. Condúceme y guíame por amor a tu nombre. Líbrame de la red que han escondido para atraparme. Porque tú, oh Yahweh, ¿eres qué? Mi defensor. Pero que acabamos de leer, ¿quién es la roca? Yeshua. Yeshua es la roca. ¿Sí? Sigamos. Salmo 78, 34. Cuando los hacía morir, entonces lo buscaban, lo acabamos de leer. Se arrepentían y a él solicitaban. Se acordaban que, ¿qué dice? Elohim era su roca, el Elión su redentor. Entonces, cuando el Señor está hablando con Pedro y establece eso y dice, sobre esta roca va a ser edificado. Para nosotros que estamos esparcidos entre las naciones, para Israel, el Efraín, las ovejas perdidas de la casa de Israel, que por misericordia están siendo ahora sí que juntadas nuevamente, nuestra roca es Yeshua, el Mesías, es el Hijo del Dios viviente. Y esa roca es inconmovible. Eso nos toca. Eso nos toca. No se puede mover. ¿Sí? Él es nuestra roca. Y ahí tenemos que estar bien plantados. Y en lo espiritual que recibimos a través del sacrificio del Mesías, al ser comprados con su sangre, venimos a poder entrar, a participar, ¿verdad?, de la Torah, que es espiritual, justa, santa y buena. Y venimos a tener esa toque de parte del Eterno por su Ruach, para que nosotros caminemos en lo espiritual y podamos caminar en lo espiritual, ya no en la carne, sino en el espíritu, porque la Torah es espiritual, según lo dice la palabra, Romanos 7:14. Pero yo soy carnal, dice Pablo, pero yo soy carnal. Entonces empezamos a entender que necesitamos que ese misterio, ¿verdad?, que se le dice a Nicodemo en Juan capítulo 3, sea una realidad en nuestras vidas, para que no seamos movidos, en la espiritualidad que obtenemos al recibir, al creer, al ser salvos y comprados con la sangre del Mesías. Empezamos a caminar en esta muerte de la carne para vivificar, para ser vivificados en el espíritu. Y empezar verdaderamente a darle honra al Padre, siguiendo las pisadas del Mesías, tomando las enseñanzas de la Torah que son para nosotros, ¿sí? Así como lo acabamos de leer, son para nosotros, para que nosotros seamos el pueblo que el Señor está esperando desde siempre. Un pueblo, un sacerdocio que es Kadosh, es santo, apartado para Él, dándole honra, esperando con todo nuestro corazón, atender a su instrucción. ¿Para qué? Para poder entonces ser bendecidos y que Él sea nuestra plenitud. Que yo pueda decir con toda certeza, porque Yeshua me compró con su sangre, mi porción es Yahweh. La obediencia a la Torah con gusto y con toda la alegría del corazón, porque entiendo la instrucción que es bendición para mi vida, es mi protección. Y empiezo a vivir en la manera que el Señor me está diciendo. Y ya no puede la Torah, ¿sí?, apuntarme, ¿sí?, porque estoy viviendo en el Espíritu.
Ya no estoy, ¿verdad?, bajo la maldición de la Torah, sino bajo ahora sí que soy objeto de la bendición que es en Yeshua para obediencia a la Torah, porque fluyo en el Espíritu. Amén, ¿sí se entiende? Entonces esto es bien importante que nosotros lo comprendamos. El fundamento, la roca, es que el Mesías es el Hijo del Altísimo, es el Hijo del Eterno, y así fue, así lo dispuso el Señor que fuera. Cuando vemos esto, aquí algo bien importante, ¿va? Vamos a ir a Juan 3, vamos a cerrar con Juan 3, en Números 21, 4 al 9, dice así: entonces ellos viajaron, ¿tiene fotito? Sí tiene. Entonces ellos viajaron del monte Or en la carretera hacia el mar de Suf para poder rodear la tierra de Edom, pero el alma del pueblo estaba muy desanimada a causa del desvío. No, pues es que ahí está derechito, pero no me dejan entrar, voy a tener que rodear otra vez, ¿sí? Entonces se desanimaron. El pueblo habló contra Elohim y contra Moshe otra vez, ¿sí? ¿Por qué nos sacaste de Egipto para morir en el desierto? Los que hemos seguido las lecturas nos damos cuenta que esto ya es una repetición constante, ¿no? Una letanía, así, y otra vez, y otra vez. No hay verdadera comida, no hay agua, no estamos hartos de estas cosas miserables que estamos comiendo. Como respuesta, Yahweh envió serpientes venenosas entre el pueblo. Ellas mordieron a la gente y muchos de los hijos de Israel murieron. Entonces, ¡ay, qué cruel es! No, estamos hablando de que el pueblo de Israel, acuérdense, que es una sombra de lo que iba a venir. Y el Señor dio el antídoto al veneno. Y no nada más para un grupo de un pequeño pueblo. Dio el antídoto del veneno que está diseminado entre la humanidad. Ese era el plan, esa era la sustancia que el Señor quería que abrazáramos. Su gran misericordia, a pesar de nuestra perversidad como género humano, como personas. Su gran misericordia dando la llave para poder entrar y no quedar fuera. Por su gran misericordia haciendo ese esfuerzo otra vez para hacerse para sí ese pueblo de sus ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces esto es bien importante, ¿verdad? ¿Cómo es que el Señor lo está manifestando? Envió serpientes venenosas entre el pueblo. Ellos mordieron a la gente y muchos de los hijos de Israel murieron. Y dice: el pueblo vino a Moshe y dijeron: nosotros pecamos por haber hablado contra Yahweh y contra ti. Vamos a leerlo juntos, por favor. Dice: ora. Sigamos leyendo, ¿eh? Cuando cualquiera haya sido mordido en la vea, vivirá. Moshe hizo una serpiente de bronce y la puso en el poste. Si una serpiente había mordido a alguien, entonces cuando miraba hacia la serpiente de bronce, permanecía vivo. Permanecía vivo, así es. Entonces aquí, cuando vemos que se mandaron estas serpientes, ¿sí? ¿Qué podemos relacionar estas serpientes? ¿Será? Yo creo que tiene que ver con el ejército del maligno, precisamente, ¿verdad? Que inyecta, pero de acuerdo a nuestras concupiscencias, nos explica Pablo, inyecta el veneno. Y es cuando nosotros caemos, de nuestras propias concupiscencias. Ellos, por sus propias concupiscencias, sus malos deseos, acarrearon hacia sí maldición, porque la instrucción ya estaba dada, el mandamiento ya estaba dado. ¿Sí se está comprendiendo? ¿Sí? Entonces acarrearon para sí esa maldición, pero el Señor en su misericordia da el remedio para esto, ¿sí? Vamos a ver, cuando nosotros leemos Juan, dice: lo que es nacido de la carne, ¿qué dice? Carne es lo que estábamos hablando, ¿sí? Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
O sea que la carne no puede generar algo espiritual. Amén. Y nosotros nacimos en la carne. O sea que necesitamos algo externo, ¿verdad? Para que nosotros podamos ser como activados, prendidos en lo espiritual, encendidos en lo espiritual, y que podamos vivir de acuerdo a eso que se nos está dando. Pero antes no. Y el Señor habla de eso. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde no quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene. ¿Y qué es lo que quiere decir Ruach en hebreo? Viento. Precisamente, es viento, es aire. ¿Sí? Y pneuma en griego. Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es, ¿qué dice? Nacido del Espíritu. Hay unos testimonios muy, ¿cómo se dice? Demasiado impresionantes. De que el Señor vino y tocó a la persona y fue un cambio muy tremendo, ¿verdad? Y aleluya, gloria al Eterno por eso, ¿sí? Pero hay otros que no es tanto. A mí en lo personal, de un momento a otro, para mí fue así, ya es el tiempo. Para mí fue como una especie de voz audible. Ya es el tiempo. Sin más explicaciones, yo entendí, desde este momento ya no puedo ser el mismo. Tengo que obedecer al Señor. Pasó en octubre de 1998 en el tercer piso de la Escuela de Ingeniería. O sea, yo lo tengo bien claro. Ahí pasó, no sé qué día, pero sé el mes, ¿sí? Y para mí fue muy claro. Dije, ¿sabes qué? Ya estuvo. Y se me salía, estaba tan habituado a las malas palabras, al sarcasmo, a la carrilla, impresionante así, que para mí el que se me saliera una mala palabra, por mínima que fuera, era un dolor en mi corazón. Señor, perdóname otra vez. Mucho más con otras cosas. ¿Cómo nació eso? Yo no sé cómo vino. Yo no me la pasé ayunando, llorando, Señor. No, simplemente pasó así. Una persona me compartió, ni le estaba poniendo atención, pero yo entendía en mi mente, yo estaba como divagando. Ya tengo que cambiar, y en lo que yo estaba en eso, ya es el tiempo. Ya es el tiempo. Yo no sé cómo le habrá pasado a Dorina, a Carolina, a Erika, no sé, a ustedes, o si a alguno de ustedes nunca le ha pasado. Porque puede ser que hayan aprendido la palabra, pero jamás ha pasado esto, que no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va, simplemente sucede. Y es del Espíritu. Hay gente que tiene mucho conocimiento de la Torá y no ha tenido esta experiencia. Se conocen, para que me entiendan, porque luego dicen, es que es la Torá y es de la carne. Que conocen todo el Nuevo Testamento. Y todo pueden darse, hasta pueden hacer una prédica acerca del Espíritu Santo y no tienen el Espíritu Santo. Yo no sé cómo es, pero el Señor, que es el dueño del pueblo, ahora sí que de su grupo de ovejas, Él va añadiendo conforme a su voluntad. Él lo hace. A nosotros nos toca dar la palabra, ¿sí? Es necesario que el Espíritu venga y toque nuestras vidas. No fue espectacular, no sentí un rayo, ni me temblaron las piernas, ni nada, pero era algo tan fuerte en mi corazón que yo no pude volver a hacer lo que era antes. Y la lista es bien grande, o sea, no era ni el peor ni el mejor, simplemente era fornicario, borracho, mentiroso, ratero, como la mayoría. No me dedicaba a robar casas, pero se ve por ahí, te ve y jaja y estaba riendo, ¿no? ¿Sí me explico? Como la mayoría de todos los que conocía eran. Yo me puse, pues no soy tan perverso, o sea, normal. Así, normal. Casi todos mis amigos eran así. Unos más, otros menos, otros más en una área, en otros menos en otra. Pero el Señor dijo, ya es el tiempo. Y en ese momento, en ese mismo día, ¿sí? Que ya iban a ser las 7, iban a ser las 8 para entrar a un grupo de jóvenes, ¿sí? Ahí en ese momento el Señor me mostró otras cosas. Yo no me lo inventé.
yo no conocía Biblia, yo no conocía cómo se manejaban los asuntos. Ay, es que el Espíritu te habla y que, a ver, déjate, pongo la mano. Nada, yo no sabía nada. Ya es el tiempo. Esa es la mujer. Y esa era. ¿Sí? Y yo dije, no, pues estoy loco, ¿no? Yo traigo toda mi jiribilla del mundo y aquí quiero venir a hacer estragos. Ni siquiera le vi la cara, ni el cuerpo, ni nada. Venía de la penumbra del grupo de jóvenes. Es en serio, es en serio. Porque apagaban las luces en el grupo de jóvenes. Y sale y como hacía, te traía, me acuerdo que se veía así como una figura, como de un saco nada más. Así, ella es. Lo mismo que me habló y me dijo, ya era el tiempo, me dijo, ella es. Yo no le creí, porque yo anduve haciendo mis luchas por otro lado después, ¿sí? Esa es la realidad, pero nunca se me olvidó y nunca le platiqué a nadie, porque, ay, es que el Señor me dijo que me tengo que casar contigo. No es así el asunto, ¿sí? Y me dijo otra cosa también, que no lo puedo platicar todavía, ¿sí? Yo no sé, yo no sabía ni teología pentecostal, ni carismática, ni mucho menos de raíces hebreas. ¿Me explico? Nada. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Y a qué te lleva? A cambiar toda la... Ahora sí que el primer golpe, a quitar con cincel y martillo lo más áspero. El robo, la fornicación, el adulterio, la mentira, me explico, la codicia burda, así que es enfermiza, porque quieres todo para ti, eres muy egoísta. Y el Señor va afinando eso poco a poco, pero te quita lo más áspero, la cáscara, la corteza, para que se entienda. Lo que raspa más. Pero ahí solo es el comienzo. ¿Sí? Es solo el comienzo. Sea alcohol, droga, cigarro, corteza, es lo más áspero. Es el principio. Es el principio. ¿Y de dónde vino? Pues no sé, pero en ese momento yo supe que ya no podía ser igual. Ya no puede ser igual. Porque algo pasa en tu interior. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Fíjense qué curioso. Mucha gente que ha entendido, eso está en libros, que ha entendido con la mente la palabra del Eterno y escuchan estos mensajes en la palabra, no es lo que estoy diciendo, ¿verdad? En la palabra. Dicen, yo quiero nacer de nuevo, Señor. Y un anhelo tan grande en su corazón que los lleva a humillarse, a ayunar. Hay testimonios de gente que pasó hasta 6 meses clamando al Señor en ayuno y oraciones constantes para que el Señor le presentara este fenómeno en su vida. Y ¡pum! Sucede. Y ellos supieron, desde ese momento el Señor tuvo misericordia de mí y vino de no sé a dónde y cambió mi vida. Yo no sé cómo fue tu experiencia o cómo tiene que ser, pero si estás convencido que tienes que verdaderamente tener una vida nueva en el Espíritu y tú te sabes que no la tienes, porque tú lo sabes, se sabe así. El que está seguro que sí, no es por intelecto, es algo más allá de lo que entiende. Si tú no has tenido una experiencia así, yo te recomendaría, sea quien seas, que te pusieras a humillarte delante del Señor. En tu entendimiento, que el Señor tenga misericordia para que su Espíritu toque tu vida. Y ya no vas a luchar. Simplemente ya eres forzado a hacer lo que tienes que hacer. Porque el Espíritu te obliga a hacerlo. Te lleva a hacerlo. No sé si me estoy dando a entender. Ya no tienes libertad para pecar. Ya no tienes libertad para hablar como te da la gana. Hay algo que es más allá de ti que te empieza a impedir. No vas a manipular, no vas a mentir, no vas a hacer esto ni el otro. Deja de codiciar, y ahí está constantemente. Es más allá del entender que algo está mal, con, es que pues sí está mal. No, es algo interno, es algo que no puedes explicar, ¿sí?
es necesario nacer de nuevo, porque las cosas espirituales se tienen que entender en el espíritu, y si yo no he nacido en el espíritu, las cosas espirituales me están veladas. Voy a seguir tratando de entender cómo es que en Yeshua ¿cómo se dice? El Eterno quiso manifestarse en él, y voy a empezar a abrazar las teorías, ¿cómo se dice? Las doctrinas que dicen Yahweh es imposible que se haga hombre. ¿Cómo podemos decir en una doctrina que Yahweh le es imposible hacer algo? Simplemente desde la misma esencia de lo que es el Eterno, no hay nada imposible para él. Así de sencillo, y así se dice que es, porque la tradición en el judaísmo lo dice de esta manera. Y lo malo, lo más triste del asunto es que se abraza esa doctrina, porque lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. No se le puede pedir peras al olmo, no se puede. No es del espíritu. Si me estoy dando a entender, yo tengo que comprender la Torah, que es espiritual, bajo la revelación del espíritu que está en mí. Y así, ni aún mi carne, que no está completamente muerta, hace que se batalle. Pero ya sabes que hay un camino que el Señor ya trazó. ¿Sí? Amén, ¿sí se entiende? Entonces es bien importante. Vamos a seguirle porque el tiempo está tremendo. Respondió Yeshua y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Porque lo lógico, fíjense, lo lógico es que el maestro de la Torah, que es espiritual, entendiera las cosas espirituales, pero no las entendía. Pero tuvo que explicárselas el Señor. De cierto te digo, y esto es de que así es, de cierto, acuérdense que es un hebraísmo. Esto es con toda seguridad, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Se lo voy a interpretar. No le pidas peras al olmo. Es lo que está diciendo. Pues lo que sabemos hablamos. Y como la mayoría, no, pues, supongamos, el hablar en lenguas, ¿sí? El hablar en lenguas. El que no habla en lenguas, no, pues eso no es. Porque tú no hablas en lenguas, quiere decir que las lenguas angelicales en una persona no se pueden manifestar. Porque la Biblia dice que sí hay lenguas espirituales y que tiene que haber un intérprete. Entonces, porque yo no lo conozco, ¿sí? De lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibir nuestro testimonio. Él estaba hablando de una experiencia, porque él era el Espíritu, pues el Espíritu estaba en él. La manifestación de lo que él ya conocía, porque era más allá de lo que nosotros vemos y palpamos, porque era desde antes, ¿sí? Y el otro, pues no, yo no. ¿Por qué? Porque no tengo esa experiencia. Entonces, no porque yo no profetice, quiere decir que la profecía se acabó o que ya no hay profetas. Y yo tengo que entender eso. No porque yo no haya sanado a alguien en la oración, quiere decir que la oración ya no es para sanación. Porque el Señor hace de acuerdo a sus propósitos y como quiere. Pero viene algún ministerio que dice: no es cierto, eso ya pasó porque era para el tiempo del Mesías. Falso, eso no dice la palabra. Sin embargo, tampoco no vamos a decir que siempre sano, que siempre el otro y esto, inventar cosas por decir que andamos en el Espíritu. Porque el gran milagro, la obra del Espíritu en una persona, es que nazca de nuevo y que sea llena de poder para testificar del Mesías que ya vino, siendo luz y sal en la tierra. Si a eso el Señor quiere agregar o añadir el milagro, la profecía, la lengua, etcétera, aleluya, gloria a Dios, que lo haga. ¿Sí me explico? Entonces, no neguemos porque nosotros no lo hemos experimentado. ¿Sí? Veamos, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo.
Pues ahí estamos viendo la preexistencia ya, ¿sí? Y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Agarró la sombra en el desierto para él ser la sustancia. La humanidad, como el pueblo de Israel, maldecida por la desobediencia y por no acatar la instrucción, maldiciéndose a sí mismo por la rebeldía, y el Señor en su misericordia proveyendo a su pueblo Israel con serpientes, el antídoto del veneno, y a nosotros el antídoto para el pecado, que es el veneno para nuestra alma. Una sombra la estaba haciendo sustancia, y todo el que veía a la serpiente de bronce, no a las serpientillas que andaban mordiendo gente, a los demonios que andan por ahí seduciendo a las almas de sus propias concupiscencias para que mueran eternamente. No, esas no. La serpiente, que era maldecido todo aquel que era colgado en el madero, y la serpiente misma como un animal inmundo, haciéndose el Mesías, así como la serpiente, inmundo y maldecido por el veneno que estaba en tu vida, por el veneno del pecado que nos estaba llevando a muerte eterna. Entonces el Señor estaba en el Espíritu dándome el entendimiento correcto de la experiencia en el desierto con las serpientes. Dice el Señor, ¿sabes qué? Aquí está el antídoto. Mi sangre derramada, bendita, pura, santa, sin pecado, sin ninguna tacha, como cordero sin ningún defecto, va a ser derramada, para que todo el que tenga este efecto del veneno mortal, que es el pecado, pueda ser sanado. Pero tienen que voltear a verme a mí. Me tienen que voltear a ver. Tienen que voltear a verme, y que venga el milagro del Espíritu que sopla por donde le da literalmente su gana, de acuerdo a sus propósitos y voluntad, y que se mueve y dando dones de acuerdo a sus propósitos y voluntad, y haciendo como Él quiere, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera, lo leemos juntos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque, continuar por favor, porque no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ahí está, ahí está, ahí está la medicina, ahí está el antídoto para que nosotros podamos ser salvos y poder empezar a vivir la vida en el Espíritu. Pero yo sí creo, solo que no tengo esa manifestación que dices. Sí, tengo que humillarme delante del Señor. Tengo que humillarme. Y yo puedo hacerlo, puedo venir y pedirle, Señor, yo sí creo, y perdóname y ayúdame, porque yo quiero tener este parteaguas en mi vida. Quiero vivir la vida en el Espíritu, y no lo he logrado, aunque sé mucho. Así como Nicodemo. ¿Sí? Es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Impedimento para que el Señor no se manifieste en tu vida: amar más las tinieblas, amar más la vida que tenías a la vida que te ofrece el Señor. A mí me pasó. Yo personalmente, yo sabía de qué se trataba porque de chiquito me explicaron, y en mi tiempo de libertinaje, aún
llegando tomado a mi casa solo, me ponía a leer la Biblia que me dejó mi mamá ahí, ¿sí? Y cuando leía, entendía que lo que decía la Biblia en el Sermón del Monte, porque siempre yo creo que el Señor me llevaba a eso, decía, no, eso no es para mí. Yo no voy a dejar en lo que ando por esto. Lo pensé muchas veces. Dije, no. ¿Por qué? Porque amaba más las tinieblas que la luz. Me gustaba hacer lo que hacía. No me avergonzaba. Era un orgullo y me sentía feliz con eso. Y era con lo que nos divertíamos mis amigos y yo. Aún con mi hermano o con quien sea, ¿no? Así como decíamos entre los jóvenes, pues era la curada, o sea, ¿cómo quieres que entregue mi curada? ¿Sí? No es el tiempo, pero no lo negaba, pero decía, no es más, amo más las tinieblas. Y llegó el momento en que el Señor dijo, no, ya no. Sí, ya no. Entonces ahí es algo, probablemente es que yo no tengo una vida tan escandalosa como la tuya, podrías pensar. Pero todavía, tal vez, no estás en fornicación y te emborrachas. Bueno, yo no usé drogas, o no usas drogas, lo que quieras. Pon el ejemplo que quieras, ¿sí? Pero todavía amas al mundo. Y te deleitas con eso. Y no lo quieres dejar. ¿Sí me estoy dando a entender? No tiene que ser el gran pecado. Es pecado y es contrario al Eterno. Y el Señor te lo está pidiendo y dices, no, yo voy a seguir con eso. Voy a seguir comiendo lo que me da la gana, quiero escuchar la música que me da la gana, si quiero decir un chascarrillo por ahí, doble sentido, lo que sea, pues ¿qué tiene de malo? Hay otras cosas que hacen otras cosas peores. No sé lo que podrás pensar, pero el Señor te dice, no puedes amar más las tinieblas, aunque sean poquitas. ¿Sí se entiende? Sea lo que sea, yo le pido al Eterno que todos podamos participar de esta experiencia que se le explicó a Nicodemo. Y que no haya nadie aquí de los que estamos presentes que no tengan la experiencia del nacimiento de nuevo. Puede ser que no se siente nada, pero sabes que ya no puede ser el mismo. No se trata de sentir. Sin embargo, si sientes, pues, gloria a Dios, aleluya. Pero todo lo que vaya a hacerse tiene que ver con el trato del Eterno en tu vida para que se haga su voluntad. Ese es el punto. El que tiene la convicción en su mente y bajó en su corazón de que su voluntad se tiene que hacer, ese ya fue tocado por el Espíritu. Ya fue tocado por el Espíritu. El Señor te quiere llevar a eso. Y vas a tener vamos a decir que vas a tener tu historia, tu caminar, pues. ¿Sí? Pues vamos a orar. Que el Señor tenga misericordia de todos nosotros. Bendito Abba. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por tu Espíritu, por tu Ruach. En el nombre de Yeshua HaMashiach, sea en este momento toda influencia de parte del enemigo en la vida de todos los que estamos aquí, anulado, cancelado, para tu gloria y tu honra, que seamos libres. Yo te pido para que lo que nuestro Mesías explique en su palabra sea una realidad en nuestras vidas, y que de donde venga y a donde vaya, que ese mover y toque de tu Espíritu sea en cada uno de nosotros, en el nombre de Yeshua HaMashiach, y que podamos, Señor, con toda libertad fluir en la espiritualidad de tu Torah, porque tu palabra lo dice. La Torah es espiritual, pero yo carnal. Que tu Espíritu nos lleve a obediencia y a tener una vida nueva en Yeshua, nuestro Mesías. Libéranos de nuestras experiencias y que podamos vivir tu experiencia en nuestras vidas. La experiencia de tenerte a ti, y que nos lleves a nuevas alturas, a vivir una vida libre para servirte, para honrarte, para levantarte en honor. Ten misericordia, en tus manos estamos. En el nombre de Yeshua HaMashiach, haz el milagro de salvación, de una vida de nacimiento en el Espíritu. Amén.